En este tema porque el país continúa preguntándose qué ocurre con nuestra juventud, o sea, ¿por qué tantos jóvenes terminan atrapados en la violencia y la criminalidad? Y para profundizar en el mismo, nos acompaña Eva Ayala, Eduardo Burgos y el licenciado Carlos Rivera. Muy buenos días, bienvenidos. Saludos, bienvenidos acá al programa. Y a ustedes en su casita, queremos que sean parte de nuestra conversación. Solamente tienen que escanear el código QR que aparece en pantalla y responde la pregunta que estamos haciendo hoy. ¿Qué factor crees influye más en la violencia entre jóvenes? No hay duda que estos últimos días el país ha estado, ¿verdad?, con los pelos de punta. El asesinato de la joven Gabriela, el asesinato del veterano en el área de Aguadilla, realizado básicamente por niños. Licenciado, usted como ex procurador de menores, ¿qué opinión tiene sobre esto que está pasando en Puerto Rico? ¿Es nuevo o viene de hace tiempo? Bueno, yo creo que es una situación que se viene construyendo desde muchos años atrás y no hay una sola culpa. Yo creo que esto es una culpa compartida del gobierno, de los ciudadanos, de los valores y de nosotros, ¿verdad?, que tenemos que trabajar con nuestra juventud, darle unos buenos ejemplos, unos buenos modales, sobre todo inculcarle valores. Y yo comentaba ahorita fuera del área que en muchas ocasiones los padres se limitan a llevar los estudiantes a la escuela y que las escuelas los críen. Que la maestra sea... Correcto. Antes, en los años 50, en los años 60, no había había mucho analfabetismo, la gente iba a la escuela y sin embargo el campesino o el jíbaro de nosotros era una persona buena, bonachón, ¿verdad? Y se reconocía por esa humildad y precisamente esa amistad. Así que es algo que tenemos que traer de nuevo los valores y ver cómo trabajamos con nuestra juventud, ¿verdad?, desde la escuela, desde el gobierno y sobre todo desde la sociedad en general. En su opinión como sociólogo, ¿cuál sería la raíz de todo este mal? No hay una respuesta única, ¿no? Porque la criminalidad es un problema complejo y eso implica que hay un sinnúmero de factores que pueden explicarlo. No obstante, nosotros dentro de la psicología y la sociología siempre apuntamos a aquellos elementos socializadores, es decir, cuáles son aquellos factores que yo puedo identificar que nos ayudan a integrarnos socialmente de una manera efectiva. ¿Cuáles son esos? La familia, la composición, que sea papá, mamá o cualquiera de sus variantes, la escuela, el grupo de personas con la que esa persona se pasa y los medios de comunicación masivos. Todos esos factores ayudan a que un individuo de alguna manera u otra se inserte en sociedad y cuando hay variaciones en ese proceso saludable, potencialmente culminamos con un evento como el que vimos en los pasados días. La escuela, a su entender, está haciendo, aunque no es responsabilidad 100%, pero la escuela está haciendo lo que le corresponde cuando esos niños llegan a coger la educación. Es que es una pregunta tal vez cargada, porque si las escuelas tuviesen todos los recursos, si los maestros, ¿verdad?, los padres también le dieran, porque cuando yo estudiaba en la escuela, el maestro tenía casi la misma autoridad que tenía papá o mamá en mi casa. Hoy día tal vez eso no es necesariamente así. Así que partiendo de la premisa, ¿verdad?, de la realidad socioeconómica en la que estamos viviendo, pues es cargado decir que la escuela está o no está haciendo su trabajo. Yo creo que los maestros están haciendo un trabajo extraordinario en muchos casos y con lo poquito que tienen, pues hacen lo mejor que puedan hacer. ¿Qué opinión le merece a usted, Eva? Pues fíjate, yo creo que la escuela sí tiene mucho que aportar para controlar la violencia. ¿Pero se está haciendo? Sí, se ha trabajado, pero hemos impulsado muchos proyectos como la Carta con Perspectiva de Género, que sea trabajada de manera transversal, porque hay muchísimas violencias. La gente se cree que hablar de la Carta de Perspectiva es solamente la educación sexual. No, eso es parte, pero hay muchísimas violencias que se viven en las escuelas. Nuestras escuelas se tornan en ollas de presión, porque nuestros niños, nuestra juventud no deja los problemas fuera. Cuando entran a la escuela, todo ese cúmulo de problemas sociales, nosotros los tenemos que trabajar. De modo que ahí tiene que haber un enfoque preventivo, un equipo multidisciplinario, especialistas en conducta, para que trabajen con la niñez, para que no sea castigada, porque algunas veces tú le das un castigo a un estudiante y cuando regresa viene peor. No, tienes que tener un equipo experto en la conducta para que trabaje esa situación. También hay muchísimas situaciones de violencia institucionalizada dentro de las escuelas. El ambiente que se vive es un ambiente de acoso y una persona acosada no puede ayudar correctamente al que está siendo violentado. Así que la prevención para mí es la más importante. Ojalá y el secretario de Educación escuche nuestros planteamientos. La prevención es bien importante. Nosotros tenemos mucho que aportar, pero también nos tienen que escuchar. ¿Por qué? Porque necesitamos herramientas y crear las condiciones adecuadas.
Yo siempre he dicho que las bellas artes son las que le dan la oportunidad al niño o a la niña de un desarrollo integral, pero más sin embargo eso se ha ido abandonando. Pues hay cosas que dan resultados, pero se han ido quitando. Hay cosas, disculpe, hay cosas, por ejemplo, según lo que vamos discutiendo, es una responsabilidad compartida, tanto del hogar como de los padres. Si fuéramos a señalar responsabilidades, ok, la responsabilidad del padre está en esto y en esto, la responsabilidad del hogar está en esto y esto. Bueno, en mi caso yo creo que primero tiene que haber una continuidad. El padre tiene que darle continuidad a la enseñanza que recibe en la escuela. Muchas veces no ocurre, vemos que no van a buscar a veces ni las notas de los estudiantes. Así que eso es parte de que el padre se tiene que involucrar en la vida escolar, precisamente en esos valores, y lo que enseña o se trabaja en la escuela tiene que haber esa continuidad que no está ocurriendo y no está pasando. Así que eso para mí es primordial. Desde la perspectiva de la escuela también tenemos que darle las herramientas a los maestros, a los trabajadores sociales, que yo sé que tienen trabajadores sociales, que tengan las herramientas, traer charlas, traer seminarios y buscar la forma de incorporar también a los padres. Esto no volvemos, no puede ser que dejó al estudiante allí y quien único recibe esa enseñanza es el estudiante. Hay que enseñarle a los padres a ser padres responsables. Exacto. Y de igual manera a los hijos de cómo deben modularse. Y el último aspecto para mí más importante con respecto a la violencia la estamos viendo generalizada en redes sociales. No hay que salir nada más cuando salga del canal a guiar aquí, a manejar aquí, vemos la agresividad en la carretera, que es algo que se ve, y eso, aunque uno piense que no, incide en el comportamiento de todos. Claro, es tan difícil para un niño que el padre le dice, si te dan en la escuela, tú le metes, porque si no te doy yo a ti. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar de esta forma? Pero no puede haber un enfoque punitivo. No puede desarrollarse una guerra entre el personal que labora en la escuela y los padres. No, nosotros debemos ser una familia donde, ¿verdad?, esas relaciones se nutran, se fortalezcan. Pero entonces los enfoques que hay es, si no fuiste a buscar el informe de progreso, te multo o te llevo al departamento de la familia. No, no se trata de eso. Aquí hay que empezar a tener otro enfoque diferente. Y por otro lado hay que ver el nivel socioeconómico, los niveles de pobreza. Influyen, claro. Nosotros tenemos altos niveles de pobreza en nuestras escuelas y esa desigualdad, esa brecha, hay que trabajarla. Ojo con esto y con lo último, el ser pobre no es sinónimo de ser delincuente. Así que eso tenemos que tener, ¿verdad?, y tenerlo claro. Y soy Bárbaro era pobre y no necesariamente era delincuente. Eso es así. Nuestra gente se ha expresado y más del 50% de ellos piensa que es la familia donde más influye en la violencia. Yo estoy de acuerdo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros.